Hablar de historieta en Córdoba nos lleva sin dudas a mencionar a Iván Lomsakov, alguien que desde hace muchos años viene trabajando intensamente dentro de lo que es el mundo de la historieta, rescatando lo que es la producción local, pero también ayudándonos a descubrir otras producciones. En este caso lo invitamos a charlar de una compilación que ha realizado y que ha sido publicada últimamente y que lo ha tenido a él como un protagonista importantísimo. Significa, creo que un buen resumen de parte de lo que expusimos durante 9 años. Este espacio dedicado a la historieta y el humor gráfico que acabó siendo más consagrado a la historieta, hay que sincerarlo, reunió muchos autores de Córdoba, de La Nación y de Iberoamérica, que es el término correcto, y de España, más de 200. Bueno, gran parte de eso, que conformó 45 exposiciones, logramos reunirlo en estas 19 muestras, que son 19 secuencias de historieta improvisada. A la sazón 18 y una colección de portadas apócrifas, inventadas, homenajes o covers. Estas 19 exposiciones fueron compiladas y es una parte sustancial, aunque no todo, de lo que hicimos durante 9 años en ese espacio de exposición. Así que es un resumen contundente, me parece. Mi papel fue el de gestor o curador, una palabra con la cual nunca termino de sentirme del todo cómodo, pero así le llamaban. A mí se me encargó cumplir ese rol cuando dentro del Centro Cultural España Córdoba surgió la idea de este espacio, de dedicar un espacio físico permanentemente consagrado a estas artes que hacen uso del lenguaje de la historieta, ¿no? El arte secuencial, le dicen algunos. Cuando se trata de humor gráfico en viñeta única, quizás no hay mucha secuencia, pero hay un compendio de un lenguaje muy particular que es el de la historieta, que ya está contenido en esos cuadritos, ¿no? Y ese es el encargo que se me hizo y que cumplí durante 9 meses, de idear, gestionar qué iba a contener ese espacio y lograr que lo contenga, ¿no? Encontrar a los y las autoras, generar un criterio de exposición. En principio se trataba solo de reunir obras, de salir a registrar qué había en ese momento, exponer un panorama, en un principio local y luego lo expandimos a Iberoamérica y en el camino volvimos sobre Argentina y también nos expandimos a recorrer el panorama español un poco. Pero al principio se trataba de eso, de registrar qué había o qué estaba surgiendo. Y luego la motivación fue empezar a pedir obras, es decir, gestionar obra a propósito. Ya no se exponían colecciones, digamos, o compilaciones de material, sino que se pedía a los autores que interactúen entre sí, a una selección de autores, siempre abarcando estos 4 ámbitos que ya mencioné 2 veces, y que interactúen generando una obra colectiva, que en principio era muy lúdica, con algunos mecanismos de improvisación del tipo cadáver exquisito, digamos, pero aplicado a la imagen y luego también al texto, y finalmente incorporamos guionistas locales que generaban una historia previa para que estos autores dibujaran un cuadro cada uno de esa historieta. Pero la interacción seguía estando, porque había que ver qué había hecho el autor anterior o la autora anterior para poder continuar esa secuencia de una manera coherente, ¿no? Cada obra de estos autores no es una pieza aislada, sino que de alguna manera se relaciona mucho con las anteriores y a veces también con la posterior. En esta obra lo que dimos prioridad a la hora de ser realistas y recortar, hacer un recorte, un criterio editorial para saber con la certeza de que 45 exposiciones no iban a caber, a menos que tengamos 3 tomos. El recorte editorial fue esto, el material que nosotros habíamos encargado, lo que se había creado especialmente para el espacio. Cuando los autores adrede y respondieron a nuestro encargo, generamos estas obras que eran absolutamente inéditas. Porque dentro de lo que expusimos antes, de la riqueza que fuimos coleccionando, había muchas cosas inéditas también, pero otras habían sido creadas con otros destinos, habían tenido otras apariciones, aunque más no fuera en internet. Las obras que están en este libro no estuvieron más que en espacios de suelta de globos, el espacio físico durante los meses que duró la exposición, o en sus redes sociales y su espacio dentro de la página del Centro Cultural España Córdoba, pero no habían tenido otra forma de visibilidad
Y una vez que las bajamos de las paredes quedó esta orfandad de que esta obra se vuelva a ver impresa, que vuelva a estar en papel, que vuelva a tener materialidad. Entonces a eso le dimos prioridad en estas páginas. No había originales porque generalmente se trabaja mucho con digital. Si bien hay muchas obras que tienen una etapa artesanal, tradicional, en algún momento fueron llevadas a la digitalización por el hecho de que trabajamos a distancia, ya antes de la pandemia inclusive, al tener que coordinar 8 artistas de la gráfica y a veces también con un guionista más, en mi caso coordinando eso, haciendo los nexos, no tenía sentido trabajar con envíos físicos, digamos, de obra física. Si hay un original artesanal, que en muchas obras lo hay, siempre quedó en manos del autor o la autora, nunca salió de ahí. Lo que a nosotros nos llegó siempre fue una digitalización, una captura digital del resultado final, que en algunos casos es absolutamente digital, porque como en otras artes, en cualquier otro ámbito de la creación, estas herramientas se están imponiendo fuertes y muchos artistas están trabajando exclusivamente con ellas. Fue presentado el 9 de marzo ahí en el Centro Cultural de España con una Jam Comic donde muchos y muchas de estos artistas participaron de esta improvisación colectiva a paso bastante más acelerado que las improvisaciones que hicimos para las exposiciones, ¿no? A un ritmo bastante vertiginoso, cerca de 30 autores locales dibujaron y crearon ahí espontáneamente una secuencia como un modo de celebración. Más que una presentación, fue una celebración. Celebramos entre todos que estaba este libro afuera, que lo habíamos logrado concretar después de planearlo un tiempo, y que reúne a más de 160 autores, entonces había más de 160 que tienen algo para festejar, no solo los locales, sino, insisto, de otros ámbitos, porque hicimos una compilación internacional de alguna manera, y siempre destaco esto, ¿no? Que a partir de estas construcciones colectivas se lograron cruces, muchos autores se vincularon, que se conocían de antes y que no, y hemos logrado establecer algunos vínculos que hasta el día de hoy no sabemos cuántos frutos pueden lograr, ¿no? Bueno, estábamos celebrando eso, e inclusive lo estaba celebrando gente que expuso en el espacio, pero que no quedó en la compilación y que entendió esto generosamente, con un sentido amplio de cuál era nuestro recorte editorial, y sin embargo se acercaron a celebrar, a festejar, porque el espacio había contenido también su obra en algún momento y había generado no solo esos espacios de exposición, de muestra, sino también un punto de encuentro, ¿no? Eso quiero destacar, que especialmente las inauguraciones de las exposiciones eran momentos de encuentro, excusas para que este ambiente del dibujo, de la historieta, del humor, a veces también del diseño, se encontrara. De ahí también han surgido algunos contactos, inclusive entre autores que no estaban contenidos en la muestra, ¿no? Era eso, una excusa. Había algo casi cíclico, en una época bastante regular, que invitaba a los agentes de este campo, diríamos en términos intelectuales, burdianos, a encontrarse y generar, ¿no? No era solamente el momento de ocio o de brindis y de risas, que vienen muy bien, sino también que de ahí empezaban a surgir algunas cuestiones, algunos proyectos, ¿no? De ese intercambio. En ese sentido nos gustó saber que siempre el espacio excedió en su accionar a la pared, a la pantalla y al papel, y que fue más físico y más humano y más carnal, si se quiere. El libro se consigue en el Centro Cultural España, Córdoba. No se puede directamente, habría que gestionarlo primero. Es un libro de distribución gratuita, y sería bueno que contacten con las redes sociales de Suelta de Globos, Instagram o Facebook, que las encuentran fácil. Después de encontrarse con un montón de negocios que venden cosas para eventos sociales, se encontrarán con otras pistas más claras con Suelta de Globos. Luego lo podemos poner en la pantalla en todo caso, y que lo soliciten ahí, así ponemos a su disposición el ejemplar reservado.